Era mitad de año. Mis compañeros y yo llevábamos meses conviviendo en el mismo salón. A algunos los conocía del año anterior y otros, unos pocos, eran nuevos. Me llevaba bien casi con todos, excepto con el terrible Mariano y sus 2 secuaces, los cuales en grupo eran bastante molestos, bastante groseros y muy maldosos con el resto. Sin embargo, mientras estuviéramos juntos podíamos sobrellevarlos. Mi grupo de amigos y yo éramos el doble, y aunque a veces terminábamos a golpes, poco a poco Mariano y sus 2 amigos fueron desistiendo de molestarnos. Pero un día, aquella obsesión por hacernos daño cambiaría radicalmente. Tomaría una dirección completamente nueva, completamente sádica y muy terrorífica. Aquel día fue cuando la maestra Antonia, una docente suplente de 60 años, trajo a nuestro salón a un nuevo alumno en clase. Se trataba de José Luis Meléndez, un niño con un severo problema de obesidad. Todos ahí nos quedamos sorprendidos al verlo, porque a diferencia de los demás, de cualquiera que estuviera en ese momento en el salón, o incluso en toda la escuela, nadie tenía esos tamaños. José Luis era un niño que se veía demasiado desarrollado para estar en la primaria. Parecía un adulto por su gran estatura y gordura. Sin embargo, su rostro infantil hacía evidente que se trataba de alguien de poca edad. Como era de esperarse, el terrible Mariano fue el primero en tratar de hacerle daño. En su primer día, a la hora del descanso, él y sus amigos intentaron lastimarlo. Le aventaron piedras, lo empujaron contra las paredes e intentaron hacer que tropezara y se cayera al suelo. Sin embargo, su tamaño y resistencia era enorme, a tal grado que lo único que hacían es que éste se refugiara en una esquina de la dirección. José Luis parecía no responder a nada. Al menos físicamente Mariano no podía hacerle daño, por lo que después de 2 días de tratar de atormentarlo, fue que intentó agredirlo de otra manera. Mariano no era el mejor haciendo insultos, pero Pablito, un enano que nunca se le despegaba, era el peor haciendo apodos y señalando defectos de los demás. Por lo que Mariano le pidió a este que le diera material con el cual referirse todo el tiempo a José Luis. Fue así que en clase comenzaron los apodos. Escondidos entre la confusión del grupo, lanzaban gritos de insultos a cada que el profesor mencionaba el nombre de José Luis, o cada que éste respondía al pasarle lista. Y aquello no requirió de mucho trabajo, ya que apenas a las 2 horas de iniciada la clase, a las 2 horas de insultos, apodos y ruidos simulando el sonido de un cerdo, el pobre de José Luis no aguantó más y se salió del salón con lágrimas en los ojos. Aquello era inesperado. Mariano había encontrado la forma de lastimar y humillar a alguien sin tener que mover un dedo, simplemente dando gritos y fingiendo la voz junto con sus amigos, y en grupo agachando la cabeza en medio de la clase, para que el maestro no viera cuál de todos ellos era el que hablaba. A pesar de ello, el maestro sabía a la perfección de quién se trataba, pero no podía hacer nada, ya que en esos tiempos los insultos verbales no eran tomados como ataques o agresiones, sino como simples bromas o costumbres entre los niños. La primera semana fue la más difícil para José Luis. Tuvo que aguantar las constantes burlas de Mariano y sus 2 secuaces, a quienes, dado el exceso de burlas, gritos, insultos y sonidos simulando a un cerdo en la clase, el maestro los tuvo que suspender por una semana, indicando así que Mariano, Pablito y Fernando debían de faltar esos días a la escuela. Los días transcurrieron y un par de semanas enteras se fueron. Los niños que habían sido suspendidos no volvieron más a la escuela. Aquello era raro, ya que rápidamente en todo el colegio y la colonia se rumoraba que los niños estaban desaparecidos. No tardó en confirmarse,
ya que pronto en lugares públicos comenzaron a aparecer papeles con su rostro, anunciando que los 3 niños no podían ser encontrados por ninguna parte. De pronto, de una simple suspensión de clases, todo pasó a una paranoia por el posible robo de niños, secuestro e incluso a un posible asesinato. La policía investigaba por todas partes. Incluso vinieron en 3 ocasiones a platicar con nosotros en los salones y discretamente a interrogarnos sin que fuera evidente. Pero no había pistas. Nadie después de la suspensión nos había vuelto a ver. La verdad es que al menos en la escuela a nadie nos preocupaba. De alguna forma había sido un alivio tenerlos lejos de nosotros. Sin embargo, después de esos días de tranquilidad, entre los niños en el colegio pronto comenzaron a surgir rumores, historias que a todos nos aterraban, que hacían que nadie quisiera estar solo, ni dentro de los salones de clase, ni afuera en las calles o en el parque. Ya nadie insultaba a nadie. Todo mundo parecía estar asustado. Hasta que un día, Miguel, un niño tartamudo, se paró a dejar su tarea al escritorio del maestro. Y en un tropezón se cayó al suelo dándose un severo sentón y soltando un grito en su característico hablar interrumpido. Aquello de pronto fue la burla de todos en el salón. Tenía semanas que nadie hacía algo así de ridículo, así de chistoso. Y fue en ese momento que José Luis, nuestro nuevo compañero, con voz grave y muy profunda, soltó una risa tan fuerte que opacó a los demás en el salón. Miguel el tartamudo se sentía humillado, pisoteado, avergonzado como nunca, pues incluso José Luis, el niño más lento, el más gordo, el más torpe y que más burlas podía recibir, se había burlado de él. Ahí estalló todo. Miguel, lleno de furia, se levantó y dijo a gritos no solo un insulto, sino una frase que días antes alguien había escrito en uno de los muros de los baños. ¿De qué te ríes, cerdo apestoso? Eres tan asqueroso que seguramente tú fuiste el que se comió a Mariano, Pablito y Fernando. En ese momento todo mundo se quedó callado. Si bien la mayoría, o tal vez todos, habíamos leído esas palabras en las paredes del baño del colegio, nadie lo había dicho o repetido en voz alta, y mucho menos frente a José Luis. Aquello no solo fue incómodo, sino surrealista o absurdo, ya que como si fuera un insulto de burla como aquellos que dijera Mariano, Pablito o Fernando. De nuevo José Luis comenzó a llorar sin control, como un bebé dentro de su cuna. El maestro tardó en reaccionar, y fue entonces que, tratando de controlar la situación, fue detrás de José Luis y lo llevó a la dirección para que alguien más lo ayudara a tranquilizarlo. Al regresar al salón, el maestro castigó no solo a Miguel el tartamudo por su reacción, sino a todos por habernos burlado en conjunto del propio Miguel. Ese día se nos prohibió salir al descanso y nos advirtió que al menos en su clase estaba prohibido hacer burla o comentarios delicados sobre compañeros que estaban desaparecidos. Las horas pasaron y al terminar el día José Luis aún se encontraba llorando junto al salón de maestros. La profesora Antonia, la suplente que lo había traído a nuestro salón, era quien siempre lo encaminaba hacia su casa después de clases. Pero ese día no había asistido a laborar a la escuela. Fue por esta razón que José Luis tuvo que permanecer un par de horas más en la dirección. Ya todos nos habíamos ido de la escuela y nadie iba por él. Por lo que al ver esto, y que la maestra Antonia no respondía a los llamados por teléfono, fue que la directora le encargó al prefecto y a una secretaria de la dirección que acompañaran a José Luis a la esquina de lo que se sabía era donde él vivía. Y así lo hicieron. Era unas cuantas cuadras de la escuela,
por lo que rápidamente dieron con aquel lugar. Al estar cerca de su puerta, José Luis por fin dejó de llorar. Y fue entonces que tanto el prefecto como la secretaria sintieron que todo se había calmado, que todo estaba en orden, y dejaron que él solito continuara hacia su entrada. Los adultos vieron que José Luis abrió la puerta. Que se adentró a su sala, y fue entonces que dieron media vuelta y se alejaron del lugar. Sin embargo, José Luis no cerró la puerta. Simplemente se quedó ahí parado, recordando con profundo coraje aquel insulto, aquel grito tartamudo, acusándolo de haberle hecho daño a sus otros 3 compañeros. Fue entonces que José Luis decidió salir de nuevo e irse caminando a lo largo de toda la calle. Esa vez nadie lo vio alejarse, y nunca nadie supo a dónde se dirigió. Al día siguiente en la escuela, José Luis no habló durante todo el día. Y Miguel, el niño tartamudo, no había acudido a clases. Ninguno de los niños se atrevía a decir nada. Sin embargo, todos en la escuela lo pensaron. Que aquellos que se hubieran llegado a burlar de José Luis, por alguna extraña razón, simplemente habían estado desapareciendo. Pero nadie habló. Nadie dijo nada. Solamente se quedaron callados con el miedo de acercarse, ofender, o ahora siquiera mirar de frente a José Luis. Y él podía darse cuenta. Se podría decir que el enorme y obeso niño infantilizado ya ni siquiera quería estar en el salón. Se resistía a entrar a clases, por lo que ese día, la maestra suplente Antonia tuvo que llevarlo varias veces de vuelta al salón, en momentos en los que él se aferraba a buscarla. Aquello era muy raro. El comportamiento de José Luis no nos convencía, por lo que para cuando acabó el día, yo y un par de compañeros de inmediato nos dirigimos a casa de Miguel, el tartamudo. Teníamos miedo de que algo le hubiera sucedido, de que por alguna razón José Luis le hubiera hecho daño. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa al llegar hasta su casa y enterarnos que nuestro compañero había sido hospitalizado? De acuerdo a lo que nos dijeron un par de vecinos, Miguel el tartamudo se encontraba herido, porque al parecer la noche anterior alguien había intentado lastimarlo. No lo podíamos creer. Estábamos seguros de que todo era culpa de José Luis, quien había atacado a nuestro amigo y compañero. Sin embargo, no sabíamos cómo comprobarlo. Fue así que comenzamos a pensar en una forma de hacer que José Luis de nuevo se sintiera ofendido y atacara a alguien para que así fuera exhibido. Por lo que a la salida fuimos hasta el basurero. Ahí había un vagabundo que hacía lo que fuera por unas cuantas monedas. Lo que fuera. No importara lo que se le ofreciera. Él siempre lo hacía, siempre y cuando le cumplieran. Fue por esto que le propusimos pararse afuera de la escuela y esperar a que saliera José Luis, para ahí empezarlo a insultar de la forma más ofensiva que pudiera. El vagabundo de inmediato aceptó, y al día siguiente se paró en la salida y cumplió. No solo le gritaba los peores insultos a un obeso, sino que incluso se burló imitando primero a un cerdo y después a un elefante. José Luis, al ver los ataques del vagabundo, de inmediato aceleró el paso, y la maestra suplente Antonia, quien lo escoltaba, simplemente vio con cara de odio a aquel vagabundo. Al día siguiente esperábamos lo peor, que el vagabundo estuviera muerto y que José Luis hubiese sido atrapado en el acto. Pero nada. José Luis había ido a la escuela como si nada, y al vagabundo tampoco le había ocurrido nada. No sabíamos qué pensar. Para nosotros era obvio que José Luis había desaparecido a Mariano, a Pablito y a Fernando, y que además
Seguramente tenía algo que ver con la agresión a Miguel el tartamudo, pero al parecer no había forma de comprobarlo. Empezamos a pensar en otro plan, e incluso consideramos la opción de nosotros mismos ponernos a insultarlo. Pero cuando estábamos decididos, a punto de cometer un error, de hacer una tontería, fue que hubo una visita ese día a la escuela. Se trataba de la familia de Miguel el tartamudo, quienes habían acudido para solicitar las tareas del niño, ya que éste se había accidentado al estar jugando frente a su casa con su bicicleta. De acuerdo a lo que nos dijeron, había sido atropellado por accidente, y a pesar de que estaba lastimado, nada era de gravedad. Incluso decían que no tardaría muchos días en volver a clase, por lo que simplemente querían que su hijo se pusiera al corriente mientras se recuperaba. No sabíamos qué pensar. Mis dos compañeros y yo nos sentíamos muy mal, horriblemente culpables de haber pensado que José Luis era capaz de algo tan absurdo como asesinar a nuestros compañeros, y además de haber llegado al grado de pagarle a un vagabundo para que lo sacara de sus casillas, y así José Luis se atreviera a hacerle daño. Mis dos compañeros y yo nos culpamos unos a otros acaloradamente, hasta un punto en que arrepentidos quisimos enmendar las cosas. Fue por eso que esa misma tarde nos quedamos de ver afuera de la casa de José Luis para ir a confesarnos, disculparnos e incluso hacer las paces. Pero aquello no fue lo que esperábamos. De nuevo estaríamos equivocados al enterarnos de la realidad de lo que en su vida estaba ocurriendo. Ese día quedamos de llegar a las 5. Sin embargo, yo perdí mucho tiempo con mis tareas, y fue por eso que llegué 20 minutos más tarde. Al estar frente a su casa no había nadie. Mis amigos deberían de haber llegado antes, por lo que supuse que se encontrarían dentro de su casa, o al menos alguien ahí me diría dónde buscarlos. Fue por esto que me acerqué con la intención de tocar. Sin embargo, me topé con que la puerta estaba entreabierta. Toqué un par de veces, pero nadie respondió. Empujé. Y al abrir escuché una canción al fondo de la estancia. Se trataba de un programa infantil de caricaturas que pasaban por la televisión. De inmediato pensé que mis amigos y José Luis estarían adentro de la casa viendo aquel programa, por lo que sin preocupación me adentré. Yo creí que estarían en alguna habitación, o ahí mismo cerca de la sala, pero aquel sonido parecía venir de otra parte, de otra dirección. Así que caminé hacia donde parecía estar aquel televisor. En ese momento me di cuenta que la casa estaba repleta de muñecos, peluches, pósters y figuras infantiles. Sin embargo, algo era extraño. Algunos de esos juguetes e imágenes parecían no ser recientes, como si fueran juguetes coleccionados o adquiridos alrededor de más de 20 años. Sentí un poco de miedo, porque su aspecto era muy sucio y decrépito. Macabro, diría yo. Pero traté de no pensar en ello, y simplemente continué caminando. Después de un pasillo largo llegué al fondo del lugar. Ahí había una puerta muy extraña. Se trataba de una reja, de la cual detrás de ella provenía aquel sonido del televisor. Ahí comencé a dudar que José Luis y mis amigos estuvieran dentro. El aspecto era tan terrorífico que no quise entrar, por lo que lleno de miedo comencé a regresar buscando la salida. Pero justo en ese momento, las luces del pasillo se apagaron, las puertas se azotaron y todo aquel lugar quedó en penumbras. Ahí mi corazón comenzó a acelerarse y un sudor frío se apoderó de todo mi cuerpo, porque no podía ver absolutamente nada más que una luz parpadeante detrás de esa puerta, al fondo de un pasillo en las profundidades de esa extraña casa.
Al verme ahí parado en medio de toda esa oscuridad, no supe qué hacer. No supe cómo reaccionar. Y fue en ese momento que el ruido del televisor comenzó a incrementarse. Aquello era terrorífico, insoportable. Pero ni de lejos era lo peor, ya que cuando estaba a punto de comenzar a llorar, de gritar de desesperación, un par de pisadas comenzaron a oírse a mis espaldas. Acercándose directamente hacia mí. El miedo rápidamente me hizo querer salir de ahí, pero no había dónde más dirigirse, a dónde más correr, que justo al fondo detrás de esa puerta enrejada. Y así lo hice. Crucé la puerta y la cerré detrás de mí. Vi que había un candado abierto colocado entre los barrotes, y con este cerré la puerta para que nadie más pudiera seguirme. Yo corrí desesperado hasta donde estaba la luz parpadeante, y al entrar en esa habitación, fue entonces que lo vi. Ahí estaba José Luis, como un niño divertido viendo el televisor, completamente cubierto de sangre y sonriendo hacia las caricaturas que pasaban en ese momento en la pantalla. Aquello era aterrador, indescriptible, horripilante. Y yo no sabía cómo pensar, ni cómo reaccionar. Y fue entonces que escuché un quejido al fondo del lugar. Lentamente y sin querer hacer ruido comencé a acercarme. Al llegar ahí, vi que estaban mis dos compañeros metidos en una tina, completamente desnudos, con cortadas en el cuello y bañados en sangre. En ese momento mis piernas perdieron fuerza. El miedo se había apoderado de mí, y aunque quise moverme, simplemente ya ni siquiera sabía cómo hacerlo. Afuera el candado en la puerta sonó. Había sido abierto. Alguien más estaba entrando. Y yo, completamente horrorizado en medio de un temblor incontrolable de mi cuerpo, simplemente pude ver la figura femenina de alguien que entraba al cuarto. Y yo la conocía. Se trataba de Antonia, la maestra suplente, quien sujetaba una bolsa de plástico y rápidamente la colocaba encima de mí, sujetándome de pies y brazos. Aquella acción no le fue difícil, porque yo simplemente por aquel terror tan grande no me podía mover, haciendo que esa mujer fácilmente me tirara al suelo. Mi cuerpo azotó tan fuerte que aquel ruido hiciera que José Luis por fin volteara a verme. Aquel rostro infantil me miró por unos segundos. Me observó como si estuviera viendo a un insecto en un frasco. Y fue entonces que dijo las últimas palabras que de él habría escuchado. No, tienes que parar esto. Lo decía señalándome con el dedo. Y fue entonces que la suplente Antonia, con impensable ternura y cariño, comenzó a acariciarlo, a la vez que le respondía a su queja. Estos también se burlaron de ti. Le pidieron al vagabundo que te gritara esas cosas horribles. Pero no te preocupes. Ya sabes que cualquiera que intente hacerte daño, al menos en la escuela, no se saldrá con la suya. Ni siquiera aquel escuincle tartamudo que por pura suerte se escapó ese día de nosotros. Pero ya habrá tiempo de regresar por él. Por lo pronto tú, hijo, síguete bañando con el agua roja que te traje, para que te sigas viendo hermoso, siempre como un niño, siempre joven,
siempre como mi único bebé. Y fue entonces que José Luis comenzó a reír, como si fuera un bebé en su cuna, al cual su madre le hacía caricias y cosquillas, mientras yo ahí sentía que poco a poco la vida se me iba, mientras por una herida en mi garganta, todo ese líquido rojo era vaciado en una tina. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.